se metabolizó el fármaco, el metabolito se convierte en inactivo. Esta podría ser la mejor alternativa y que nosotros poder eliminarlo como un fármaco inactivo, se acabó. El peor de los casos es que casi todos los fármacos metabolizados convertidos en metabolitos se vuelven tóxicos. Ese es el peor de los casos. Y al volverse tóxicos, bueno, pues sin duda alguna nos vamos a ver dañados. ¿Y por qué la gran mayoría se vuelven tóxicos? Porque la gran mayoría de fármacos que se metabolizan es por oxidación. ¿Y qué es el proceso de oxidación? Es quitarle, atentos aquí, quitarle oxígenos a la molécula. Imagínense que la molécula fuera así y le quitan un oxígeno que está aquí. Esta molécula se va a medio transformar para hacer más hueco este sitio y este oxígeno que le quitó va a salir disparado, atentos aquí, va a salir disparado a donde caiga y les llamamos radicales libres. Estos radicales libres llegan como un balín a pegarle a donde quiera y el gran problema es que le vaya a pegar directamente al material genético y se hagan mutaciones. Y esas mutaciones conduzcan no a la muerte de la célula, porque este es incompatible con la vida por el daño al material genético, o a algunos problemas como mutaciones que acarrean problemas cancerígenos. Entonces, para nadie debe ser desconocido que al consumir muchos fármacos nos estamos exponiendo, atentos para que vean que no estamos consumiendo algo de lo más benévolo. Al consumir más y más fármacos nos estamos exponiendo a nuestra propia muerte. Entonces, no es que todos los fármacos vayan a ser nocivos, por supuesto que cuando los consumamos por necesidades es mejor consumirlo que no consumirlo. Para eso estamos, para que remediar algunos problemas o prevenir algunos problemas. Pero el consumirlo solo por consumirlo, créanme y no me van a dejar mentir ustedes que hay personas que a la menor insinuación ya están consumiendo un montón de medicamentos y que no solamente las consumen ellos, quieren lo mismo para sus mascotas. Que ahora lo noté más somnoliento, vamos a ponerle esto y hay que ponerle eso y a darle y darle y darle productos farmacológicos. Bueno, pues para nada es gracia a eso, porque sepamos que casi todos los fármacos cuando se metabolizan lo hacen por oxidación y eso libera radicales libres. Y ahora vamos al último punto. Fármaco metabolizado se puede convertir en un fármaco activo que le llamamos profármaco porque entonces se activa. O hay fármacos que entran como activos, se metabolizan y continúan activos. También les llamamos profármacos. Bien, la gran mayoría de ellos entran como fármaco inactivo. Al metabolizarse se convierten en activos y por eso les llamamos profármacos. ¿De eso no les quedó ninguna duda? No, ¿verdad? Y ahora, estos son los tipos de metabolismo que tenemos, fase 1 y fase 2. Muy atentos porque en la fase 1 tenemos el método de oxidación, que acabamos de decir. Cuando el complejo enzimático hepático llamado citocromo P450 metaboliza una célula, metaboliza una molécula, que es lo más común que puede pasar porque este es el número 1 en el metabolismo. Este metabolito, cuando ya sufrió ese problema, va a liberar los radicales libres. Y esto es lo que les había mencionado. Nosotros tenemos el núcleo de la célula. Esta célula tiene el material genético. ¿Dónde les dije que se lleva a cabo el metabolismo? A ver, ¿quién me lo dice? ¿En qué parte de la célula? A ver. En el retículo endoplásmico liso. ¿En qué parte? ¿En qué parte del retículo endoplásmico liso? Hay una partecita aquí que se llaman microsomas. Y esos microsomas del retículo endoplásmico liso contienen normalmente, y más las células hepáticas, el citocromo P450 encargado de hacerle la oxidación a no solo moléculas farmacológicas, sino moléculas tóxicas en general. Entra la molécula y se trata de desintegrar, pero en ese desintegrar van a salir todos esos balines que acabamos de decir, que son radicales libres. Esos radicales libres bien le pueden pegar al material genético y provocarle verdaderos daños. ¿Qué podríamos hacer para evitar esto? El consumo de antioxidantes. Cuando nosotros consumimos antioxidantes, todos atentos, estos antioxidantes se van a pegar a los organelos, entre ellos el retículo endoplásmico liso, y cuando salgan estos balines, sin duda alguna van a poder pegar con los
antioxidantes y entonces no van a llegar al núcleo y nos vamos a estar protegiendo. Entonces, aquellos que les digan, oye, consume antioxidantes, ya se acabó el boom. La verdad es que ya se habla poco de los antioxidantes, pero créanme que traen verdaderos beneficios. Bien, y con esto concluyo, porque ya habíamos dicho de esto, que este es el principal mecanismo de metabolismo, que es la oxidación, pero también puede existir reducción, que es ponerle oxígeno para cambiar la polaridad de la molécula, hidrólisis o hidroxilación. Y eso es fase 1. Fase 2 involucra un proceso de conjugación. Aquellas moléculas que no se pudieron metabolizar por fase 1 tienen que pasar a fase 2. En la fase 2 no se transforma la molécula, eso que nos quede claro. En la fase 2 se le pegan a la misma molécula grupos funcionales, ya sean grupos glucurónidos, grupos acetilo, grupos de glutatión, de glicina, de sulfato, de metilo. El proceso de metabolismo fase 2, ¿cuáles dije o cuáles ustedes consideran que podría ser el más común del metabolismo fase 2? Glucuronización. El segundo. Sulfatación. Exactamente. Como tercero. Metilación. Y acetilación, prácticamente esos dos entran como tercera instancia, y los últimos que pocas veces se utilizan es conjugación por glutatión o conjugación por glicina. ¿Bien? ¿Ok? Y ahora sí caemos al método de excreción. Yo les había dicho, hay algo que no quisiera que se aprendiera, que no quisiera que olvidaran en esta clase de farmacocinética. Yo normalmente no les pido que se aprendan muchos números, pero esto sí. Habíamos dicho uno que era muy importante en el sistema inmune y también para las alergias medicamentosas, que el sistema inmune reconocía moléculas de qué peso molecular para arriba. 60,000. No. El sistema inmune reconoce moléculas de qué peso molecular hacia arriba. 10,000, ¿no? 10,000, muy bien, esto no se les olvide. A partir de 10,000 Daltons. Esto es importante, ¿eh? Solamente les pedí 3 números que se aprendieran. Ahora, la siguiente, la barrera hematoencefálica deja pasar moléculas, atentos, barrera hematoencefálica, deja pasar moléculas de qué peso molecular hacia abajo, no hacia arriba. 7,000 Daltons. 700 Daltons. 700 Daltons. De ahí para abajo sí pueden pasar muy fácil, siempre y cuando no esté dañada la barrera hematoencefálica. Bien, y ahora la siguiente, aquí lo tienen, que el glomérulo renal filtra moléculas que sean inferiores a 70,000 Daltons. Esos son los numeritos que se tienen que aprender para esta clase. Inferiores a 70,000 Daltons. Sí, parece una F, pero consideren lo que es un 70,000 Daltons. Si esto no es más grande, es muy probable que no vayan a dañar el glomérulo renal una vez filtrándose. Bien, no se les olviden esos numeritos que fueron lo único que vimos en cuestión de números. Bien, así que esto les va a poder salvar la vida, o no la vida, pero sí les va a dar herramientas para poderse defender de muchos casos. Entonces, no lo olviden estos numeritos porque ciertamente son muy importantes. Ahora, ¿qué hace el glomérulo renal? Lo habíamos dicho y lo estoy repitiendo de manera clara. Tenemos el asa de Henle, descendente y ascendente. Y luego tenemos el glomérulo renal. Todo lo que no se pudo recuperar en el asa de Henle se va a tener que salir por la red de Silla. ¿Qué pasa? Aquí tenemos un montón de canales iónicos en el glomérulo renal que van a estar recapturando algunas moléculas. Entre ellas van a recapturar, por ejemplo, la glucosa que va en el torrente sanguíneo. En cuanto llega la glucosa aquí circulando, bueno, pues la glucosa se mete. Y la glucosa otra vez llega al torrente sanguíneo y se va por el torrente sanguíneo. De la misma forma se recapturan las grasas. Cuando van llegando las grasas, se capturan por el canal iónico y se van otra vez a la circulación sanguínea. Lo que no se puede recapturar son algunos desechos, porque aquí no hay afinidad. Incluso hay desechos muy bajitos de peso molecular que no tienen afinidad aquí. Los desechos siguen circulando hasta que caen al glomérulo renal y aquí se pasan como si nada en el glomérulo y eso se va a producir en la orina. Ahora, entre esas cosas que se van a desechar, estos productos tóxicos pueden ser los fármacos. Esos fármacos que ya se metabolizaron, que ya cambiaron la polaridad y que están llegando al glomérulo renal, aquí no hay receptores específicos para ellos.
este glomérulo renal los tiene que aventar por el asa de Henle hasta que llegue a la misma redecilla y entonces tienen que salir. Siempre y cuando las moléculas pesen menos de 70,000 Daltons. Si esto es la realidad, se van a poder filtrar y se van a poder desechar. Entonces, ¿por qué en algunas ocasiones orinamos proteína? Si la proteína, ninguna de ellas en su sano juicio pesa menos de 70,000 menos de 70,000 Daltons, todas son superiores, ciento y tantos mil Daltons o más. Es que esas proteínas fueron demasiadas y el simple empuje hizo que se rompiera parte de la redecilla y eso para nada es bueno, ¿eh? Esto es verdaderamente perjudicial para aquellos que consumen demasiada proteína, están dañando el glomérulo renal. Yo no sé sus hábitos de vida, pero puede que haya personas que digan, bueno, por aquellos propósitos, dicen, de estar físicamente muy atractivos o atractivas y dicen, bueno, pues me voy a ir al gym a ponerme bien mamey, si han escuchado esas palabritas. Bueno, pues esto lo único que indica es que quieren aumentar masa muscular, pero al aumentar masa muscular muchas personas siguen el camino de consumir mucha proteína o de consumir muchos aminoácidos. Si ustedes exceden más de 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso al día, están seriamente involucrando el proceso de filtración glomerular para que aquí sí haya un problema. Por lo tanto, es preferible que no consuman tanta proteína y que se lo lleven lento a que vayan a dañar su riñón. ¿Bien? Y bueno, estamos hablando de procesos verdaderamente críticos, pero consumiendo una cantidad de proteínas deseable al día no van a tener tantos problemas. También aquellas personas que no consumen proteína para nada es bueno, porque recuerden que el glomérulo renal también se integra de proteínas. Y cuando tenemos déficit de proteínas, eso también puede ser malo, ¿eh? No más para tenerlo en cuenta. Ahora, tenemos fármacos incluso, alguien que ha escuchado hablar de personas prediabéticas, que ese término está por dejarse de utilizar, toman metformina. ¿Qué hace la metformina? Tapa los canales iónicos para la recapturación de glucosa. Por lo tanto, esta glucosa circula, cae al glomérulo renal y sin ningún problema va a salir. Cuando ustedes hacen un examen general de orina, algún paciente que está tomando metformina se podrían asustar. Así se abrevia el examen general de orina. Y entonces ustedes dicen, bueno, pues vamos a hacerle el ego. Y cuando le hacen el ego, encuentran glucosa. Incluso no necesitan hacer el ego de forma tan crucial de aparatos y más, con que metan una tira reactiva, ahí les va a dar los indicativos. Meten una tira reactiva a la orina y les va a dar los indicativos. Si ustedes están viendo que tiene glucosa en la orina, pero están dando metformina, no tienen por qué alarmarse. Esto es un proceso normal. En cambio, si llegan a ver que se está tirando glucosa, pero que ustedes no están dando ningún medicamento para tal cosa, ahora sí preocúpense. Preocúpense porque probablemente se está dañando la integridad del glomérulo renal en general con todo y el asa de Henle. Con esto quiero decir lo siguiente, es que la filtración glomerular es el principal elemento para la salida de fármacos. No hay nada en el organismo más potente para excretar fármacos que el glomérulo renal. Ciertamente, el glomérulo renal, una vez que alcanzó la concentración plasmática máxima, tiene que empezar la curva hacia abajo. Y esta se llama constante de eliminación o vida media de eliminación. Esto que a partir de la vida media del fármaco tiene que empezar el proceso de eliminación y aquí tiene que empezar a trabajar el glomérulo renal eliminando ese fármaco, ¿sí? Y por eso pongo esta diapositiva haciendo relación a que una vez que alcanzó las concentraciones máximas, tiene que empezar a eliminarse. ¿Bien? Y no, les dije, no es la única vía de salida, también la vía hepatobiliar es importante, es la segunda más importante, por cierto. La vía de excreción láctea también es muy importante en hembras y otros sitios de salida como excreción pulmonar, como saliva, como sudor, como lágrimas y algunos otros elementos. Bien, les digo otros elementos porque el sebo también forma parte de la excreción, el semen también forma parte de la excreción, los líquidos vaginales también forman parte de la excreción y bueno, ahí parará, dice la situación. Y como último quisiera decirles que para asegurarnos que un fármaco salió del organismo es necesario que hayan transcurrido 5 vidas medias, siempre y cuando, atentos aquí, siempre y cuando el fármaco o el medicamento no tenga excipientes de lenta liberación
o residualidad en tejidos. Esas dos cosas hay que tenerlas de importancia. Si el fármaco no tiene como medicamento un excipiente de lenta liberación o el fármaco no es de fijación residual al organismo, en 5 vidas medias tendría que salir del mismo. En cambio, vamos a pensar fármacos que sí tienen residualidad en el organismo. Díganme algún ejemplo de fármacos con residualidad. ¿Han escuchado? Y eso lo tienen que tener en cuenta ustedes, porque si no, bueno, pues no van a saber qué administrar o cómo decirle al paciente que ya no tiene el fármaco en el organismo. Atentos. Les voy a dar ejemplos. Las tetraciclinas. ¿Dónde es la residualidad de las tetraciclinas? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Dónde es la residualidad de las tetraciclinas? ¿Nadie? ¿Qué hacen las tetraciclinas? ¿Qué elemento químico? Profe, es que ¿a qué se refiere con Residualidad? Es que se quedan en los tejidos. Quedan el calcio, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿dónde es la residualidad de las tetraciclinas? En los huesos o en los dientes. ¿Sí me están entendiendo? Ahora, el clenbuterol incluso, ¿dónde es la residualidad de este beta-adrenérgico? Pues en los músculos, ¿no? O en la grasa. Y actúa en los músculos, pero se va muy pronto. Hay residualidad en el pelo. Entonces, ustedes agarran pelo de un animal que hace un mes comió y ahí le van a encontrar el clenbuterol. ¿Sí? Entonces, para que no crean que la Secretaría de Salud no puede controlar este sistema, lo puede controlar y súper bien. Simple y sencillamente no quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque la población está mal educada. La población queremos aquellos cortes de carne que se vean nada rojos y que se vean con una compostura muy buena, aunque las echamos al sartén y casi desaparezca. Pues es a causa del clenbuterol y nosotros tenemos la culpa porque nosotros queremos comprar eso. Bien, y es mucho riesgo, pero el clenbuterol también tiene residualidad. A ver, les voy a poner otro ejemplo. La ivermectina como desparasitante, ¿dónde es la residualidad? ¿Han escuchado? Sí, en la piel. En las glándulas sebáceas, no en específico la piel en general, porque también hay glándulas sudoríparas y ahí es muy poquito, pero es en glándulas sebáceas principalmente. Ahí está la residualidad. Ahora, vamos con incluso elementos químicos. Atentos porque muchas personas, y esto hay que tenerlo en cuenta, muchas personas viven cerca de algunos sitios en la misma ciudad o en algunos pueblos de altas concentraciones de alquitrán, de altas concentraciones de plomo, de altas concentraciones de arsénico. Por ejemplo, el plomo, ¿dónde tiene residualidad? En los huesos. Alguna persona que dice, bueno, pues yo no tuve problemas de deficiencia cognitiva, muy inteligente y demás, pero vive expuesto porque esto sí es un elemento que puede dañar el coeficiente intelectual, el IQ, decía Lady Coral o algo así, y puede dañar el coeficiente intelectual a altas acumulaciones de plomo. Y dice, bueno, pues es que yo todavía sigo estando bien en general, pero vamos a pensar es una mujer y entonces entra en gestación o entra en embarazo, como quieran decirle. ¿De dónde va a remover el calcio? Lo va a remover de sus huesos y al removerlo de ahí también va a remover plomo y también va a remover mercurio, todos esos elementos que tienen residualidad en esos tejidos. Al removerlo, ¿a dónde cree que se va a ir directamente al feto? Entonces, después no se sobre porque tuvo un niño con bajo coeficiente intelectual, con bajas posibilidades cognitivas y demás. No se crean que nada más eso. Bien, incluso problemas del sistema inmune también acarrea las altas concentraciones de plomo, de alquitrán. Aquellas personas se han hecho muchísimos estudios, aquellas personas que fuman durante el embarazo, ya sea fumador activo o pasivo, porque esto es muy, muy común. Y estamos casi satanizando estos problemas del tabaco por obvias razones. Créanme que alguien dice, bueno, es que yo no fumo, yo no tengo problema, pero si fuman los que tiene al lado, usted también está respirando todo eso. Esa nicotina, ese alquitrán es verdaderamente también nocivo para la creación de componentes musculares, de componentes neuronales y demás. Así que vuelvo a repetir, probablemente muchas de ustedes podrían estar en algún momento en periodo reproductivo
importante, traten de alejarse de todos esos elementos y si estuvieron expuestos, háganse pues alguna prueba de elementos químicos en ese sistema y por lo menos estén conscientes de que pueden estar presentes esas debilidades. Bien. Bueno, y con esto prácticamente está por terminada la presentación de farmacocinética. Bien. ¿Alguna duda con esto? Ya quedó clara la presentación de farmacocinética, ya vimos el quiz, ya vimos en qué se equivocaron, por así decirlo, incluso hicieron una tarea de alergias medicamentosas, ¿la hicieron o no la hicieron? Sí. ¿Ya le explicamos cómo se dan las alergias medicamentosas? No. 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 Entonces vamos medio atrás.